What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, sino van a ser aplicables en tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Isaías, capítulo 3 al capítulo 6, así que si aún no has tenido la oportunidad de leer, hey, quiero animarte a que le pongas pausa a este video, a que leas y que luego regreses. ¿Por qué? Porque pronto te vas a dar cuenta que no nos vamos verso por verso. En realidad lo que hacemos es damos un resumen para poder entrar al contexto, a las referencias y a los comentarios bíblicos. En realidad nos enfocamos mucho en qué manera práctica tanto puedo aprender y puedo aplicar lo que estoy leyendo en mi día a día. Así que eso es Isaías capítulo 3 al capítulo 6. Vamos a darle con todo y quiero hablar en este episodio desde esta perspectiva. El pueblo de Dios no solamente fue rebelde, fue infértil. De hecho, Isaías capítulo 3 al 6, vemos la imagen devastadora de una viña que en efecto da fruto, pero su fruto termina siendo agrio, termina produciendo unas uvas agrias. Sin embargo, entre el juicio se esconde una esperanza como siempre, un carbón encendido que va a purificar los labios impuros, un tronco que guarda una semilla santa y un rey tan glorioso que su manto llena el templo. Este episodio va a conectar las advertencias proféticas de Isaías con las parábolas de Jesús, revelando el significado más profundo detrás del famoso cántico de la viña. En realidad es algo muy hermoso que vamos a estar estudiando el día de hoy, pero permíteme darte el resumen de estos capítulos para poder entrar a lo que viene siendo el contexto. Recuerda, es muy importante, lo estaré haciendo mientras estamos estudiando los profetas y la historia de Israel. Recuerda, Israel llega en un momento donde se divide políticamente, no étnicamente, políticamente, ¿verdad? Está el norte y el sur. Isaías pertenece al sur y está profetizando al sur de Israel. La mejor manera de entender este problema político en la actualidad sería hacer un contraste con Corea. Está Corea del Norte y Corea del Sur. Aunque étnicamente son lo mismo, políticamente están totalmente divididos. Se detestan, se odian y pues bueno, conocemos un poquito acerca del problema que se está viviendo en esa parte del mundo. ¿Okay? Entonces, es la mejor manera que puedo relacionar al odio y a la división y al orgullo de esta nación entre su misma gente. Étnicamente son judíos, pero políticamente están divididos. Ok, entonces Isaías capítulo 4, va a anunciar juicio sobre los líderes de Jerusalén y el orgullo de la élite de Judá. Recuerda, Isaías es un profeta que está dentro del círculo político, está dentro de la Cámara de Senadores, está dentro de la corte real, tiene el oído, tiene influencia, tiene posición, tiene poder. ¿Por qué? Porque se cree, académicos afirman que prácticamente Isaías era primo de Usías, ¿ok? Esto se afirma por académicos, entonces eso es lo que conocemos de Isaías. Isaías es un profeta dentro del palacio. No solo eso, Isaías capítulo 5, ya entrando al capítulo 5, vamos a ver un cántico de la viña. Y tal vez te suena familiar porque en efecto Jesús lo va a mencionar en Mateo capítulo 20. Isaías contiene el cántico de la viña, Isaías capítulo 5, un lamento poético por un pueblo estéril ante los ojos de Dios. Aunque dan fruto, su fruto es amargo, es agrio, es considerado uvas salvajes dependiendo de la traducción que estás leyendo. Ahora, en el capítulo 6 vamos a ver que Isaías relata el llamado del profeta, una visión del trono celestial con una frase icónica que vamos a ver. Aquí estoy, envíame a mí, después de haber visto una visión
que es muy romántica, que es muy poética y que tiene mucho significado. ¿De qué visión estás hablando, Josh? Bueno, la imagen del manto de Dios llenando el templo no solamente representa algo hermoso, representa su autoridad suprema sobre el cielo y sobre la tierra, y ahorita te voy a explicar el por qué. Ahora, Isaías va a conectar Isaías capítulo 5 y nos va a conectar, o bueno, nos va a relacionar a Mateo capítulo 20. Va a mostrar cómo Jesús construye sobre este fundamento profético. ¿Sobre qué? Sobre Isaías capítulo 5. Una referencia que vamos a ver en Mateo 20 más adelante. Bueno, ya la vimos si estás leyendo conmigo durante este año la Biblia. Vamos a entrar al contexto. Ok, Isaías comienza a profetizar en el año 739 antes de Cristo. El año en que muere el rey Usías va a ser 17 años antes del exilio que va a pasar en Israel, antes de la caída, no de Israel, recuerda, de Israel el sur. Entonces, para este entonces, el norte está cayendo, ha caído y espiritualmente, y ha visto, están viendo una migración de gente del norte mudándose a el sur. ¿Por qué? Porque la moralidad, la ética, la espiritualidad y prácticamente cualquier persona con una buena cabeza en sus hombros está viendo el declive no solo espiritual, sino el declive de la nación de Israel del norte. Entonces, todo esto está sucediendo en este momento. Es por eso que es muy interesante mencionar, lo mencioné el día de ayer, que Isaías no va a mencionar al norte. ¿Por qué? Porque él está considerando el norte como perdido, como, se fueron sin freno, una vida de desenfreno, están espiritualmente horrible. Entonces hay una división real y aparente que estamos viendo al ver que Isaías no menciona. ¿Okay? Ahora, aunque Israel aún existía, Isaías se enfoca en Judá. Aunque el norte existía, Isaías solamente se enfoca en Judá, probablemente porque muchos del norte están huyendo al sur y dice, hey, somos étnicamente lo mismo, somos judíos, pero no voy a tocar el tema, voy a tocar lo que tiene que suceder aquí en esta parte del reino. Isaías capítulo 5 va a estar escrito, estoy hablando del cántico de la viña, va a estar escrito en una métrica llamada quiná, que es un ritmo hebreo usado tradicionalmente en cantos fúnebres para entender lo profundo, el dolor, el luto, el duelo que está en el corazón de este poema, en el corazón de este cántico. Ahora, Isaías capítulo 4 e Isaías capítulo 6 apuntan directamente a una esperanza mesiánica. Isaías capítulo 4 referencia a el renuevo del Señor y Isaías capítulo 6 en referencia a la semilla santa en el tronco, al remanente que viene esta semilla, que viene siendo una referencia directa al Mesías que está por venir. Ahora, un dato muy curioso, un contexto muy importante, Jesús cita Isaías capítulo 6, verso 9 al 10 en los evangelios para explicar sus parábolas, no para confundir, aunque la audiencia pensaba que era para confundir, sino para probar el hambre espiritual de quienes estaban escuchando el mensaje. ¿Okay? Ahora, quiero ir rápidamente a Isaías capítulo 6 y quiero leerte la visión que ve Isaías a la muerte de su primo, a la muerte de el rey Usías. Dice, el año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado en un trono, alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas.
Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. ¿Okay? Entonces, quiero enfocarme en esta parte. Por encima de él había serafines, cada uno, los cuales tenían 6 alas, con 2 de ellas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Perdón, me quiero enfocar en la parte donde dice: el Señor sentado en su trono, alto y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Las orlas de su manto llenaban el templo. Josh, ¿por qué es eso importante? Ok. Rápidamente, gracias al contexto cultural y gracias a la historia, se sabe que el poder, la autoridad y la impotencia, el imponer de un rey era considerado y era correlacionado a lo largo del manto del rey, por decirlo de esa manera. Cada vez que un rey iba a guerra y cada vez que ese rey conquistaba a un rey, era tradición cortarle parte del manto del rey conquistado y coserlo al manto del rey que conquistó. Y eventualmente, si conquistabas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 50, ponle el número que quieras de reyes, pues tu manto iba creciendo, era largo. Entonces, la visión que nos está dando aquí y que está describiendo Isaías, de que el manto del Señor estaba sentado en el trono y que su manto llenaba el templo de Dios, no solamente conecta cielo y tierra, sino hace esta referencia que Dios es el Dios de reyes, es el Rey de reyes, es el Señor de señores, y que su autoridad es tan magna, su impotencia es tan magna, su capacidad es tan excelsa, es tan grande, que su manto llena toda la tierra, llena todo el templo. Y esa imagen, tal vez la escuchas, suena bonita, pero cuando entiendes el contexto de esto, dices: man, qué profundo. Mi Dios es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores, es el Dios de los ejércitos celestiales. Su autoridad es tan grande, su manto es tan largo que cubre toda la tierra. En la antigüedad, los reyes cosían los mantos de los reyes vencidos al suyo propio. Por eso el manto de Dios llenaba el templo, simboliza una victoria absoluta. No solo eso, en el capítulo 6, los labios impuros de Isaías son purificados por un carbón encendido del altar. Una imagen que va a reflejar directamente la restauración de Pedro junto al fuego de brasas con Jesús. Es una imagen que representa: oye, Pedro, tú negaste, no solo negaste, sino utilizaste tu boca para maldecir en contra del Mesías. Dios está purificando tus labios. ¿Por qué? Porque tus labios estaban corrompidos, estaban podridos. Entonces es una referencia que Juan utiliza en el Evangelio, que apunta directamente al capítulo 6, donde los labios son purificados a través de el carbón que coge el ángel y lo pone en los labios de Isaías. Entonces eso es muy interesante. No solo eso, la parábola nuevamente de la viña en Mateo 20 está directamente inspirada por Isaías capítulo 5. Jesús la usa para reinterpretar la historia del pueblo infiel. Isaías 5 va a terminar con 6 oráculos de ay de mí, ¿no? Capítulo 5, verso 8 al 23, vamos a ver cada uno de ellos. Ahora, cada uno denunciando corrupción, codicia e injusticia. Y el capítulo 3 de Isaías pinta una sátira poderosa: perfume que se vuelve hedor, tierras reemplazadas por marcas, y Dios despoja toda la gloria falsa. Ahora, eso me va a guiar directamente a las verdades que tengo preparadas para ti, que son 3 el día de hoy. Número 1, Dios espera fruto de su pueblo. La fe sin transformación visible no es fe viva.
Dios en efecto espera fruto de ti y de mí. Él espera fruto de su pueblo. Y recuerda, la fe sin transformación visible tal vez son uvas agrias. No es fe viva sin una transformación. Es que tengo fe, pero sigues viviendo igual. Es que tengo fe, pero sigues actuando de la misma manera. Es que tengo fe, pero sigues sin perdonar. Es que tengo fe, pero sigues hablando igual. Es que tengo fe, pero... La fe sin transformación es como uvas agrias. Fe sin transformación visible no es fe viva. Segunda verdad, la justicia y la rectitud no son opcionales, son inesperables en el reino de Dios, son inseparables, en el reino de Dios. Es lo que se espera de ti, es lo que se espera de mí, justicia y rectitud. Y número 3, la visión profética trae convicción antes de traer comisión. Isaías dijo, aquí estoy, solo después de decir, ay de mí. Sabes, Isaías no suaviza la verdad, pero tampoco nos deja sin esperanza. Aún en medio del juicio, Dios habla restauración. Si alguna vez has sentido que tu vida es estéril o está vacía, este pasaje es una llamada de atención. Dios no ha terminado contigo. Mira al Rey, deja que el carbón toque tus labios y responde con valentía, aquí estoy, envíame a mí. Espero que este estudio te haya gustado, este episodio te haya gustado. El día de hoy vamos a estar leyendo Isaías capítulo 7 al capítulo 9. Si quieres ir adelantándote, nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Bye bye.